Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer vuestra presencia. Como sabéis, hoy es día 3 de diciembre, que se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha destinada a promover los derechos, la inclusión, el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Para ello, hemos programado esta charla sobre activar capacidades, el papel de la terapia ocupacional en la esclerodermia. Para hablar de este interesante tema, pues nos acompaña el doctor Iván Castelví, que es coordinador de la Unidad Funcional de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas y responsable de la Unidad de Esclerodermia del Hospital Sant Pau de Barcelona. Y como sabéis, muchas y muchos de vosotros que estáis ahí, es miembro de nuestro comité científico, uno de los que ha elegido a, a estos campeones, a estos ganadores de la segunda beca de investigación Malena Garrido, que son Sandra Espín, Rafael Sánchez y Cristina Ruiz, que son componentes del grupo de investigación en bienestar, ocupación, participación y salud, integrado principalmente por personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, con experiencia en la aplicación clínica de la terapia ocupacional. Os comento que al finalizar las exposiciones podréis hacer las preguntas o plantear las dudas pertinentes que tenéis a través del chat que tenéis en la pantalla. Ahora, sin más demora, le paso la palabra al doctor Iván Castelví. Cuando usted quiera, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carmen, por la introducción. Voy a empezar a compartir pantalla, si os parece, para no dilatar más la sesión. Y lo primero que os voy a decir es que yo voy a ser el telonero de los compañeros, o sea, la importancia, sin duda, de esta sesión es lo que os van a explicar de la relevancia de la terapia ocupacional y, como muy bien ha dicho Carmen, de lo que fue un proyecto ganador y fue un proyecto ganador, justamente ganador, compitiendo contra otros muy buenos proyectos y al final lo que significó es que este fue mejor que los otros, ¿no? Entonces seguro que será muy interesante lo que nos van a exponer los compañeros. Pero sí que para ponernos un poquito en situación, yo os voy a hacer una charla sobre las limitaciones, ¿no?, de la vida diaria en la esclerodermia. Entonces, básicamente va a ser una charla muy cortita, ya os digo, soy el telonero, 10 minutitos o así, más o menos, en el que vamos a ponernos en contexto de la enfermedad para aquellos que a lo mejor no la conozcáis tanto. Hablaremos de las limitaciones propias de la enfermedad, pero bien también hablaremos de las limitaciones que hay por no vuestra parte o parte de la enfermedad, sino también por nuestra parte, ¿no? Porque al intentar controlar la enfermedad, a veces tenemos que hacer alguna serie de cosas, de tratamientos que también pueden limitar la vida o la calidad de vida de los pacientes con esclerodermia. Y por último, pues daré una pincelada de que no son todo limitaciones y que podemos combatir en parte esas limitaciones con otras estrategias, independientemente, evidentemente, del tema de la terapia ocupacional. Bien, ¿qué contexto tenemos aquí? Aquí hablamos obviamente de vosotros como enfermos, ¿no? Y de las características de vuestra enfermedad. ¿Qué es la esclerosis sistémica o la esclerodermia? La mayoría ya lo sabéis, es una enfermedad inmunomediada. Esto quiere decir que el sistema inmunológico de nuestro organismo es la que la causa. Funciona mal, no sabemos por qué funciona mal, sí que sabemos que hay una serie de características que hacen que funcione mal y a partir de ahí se producen una serie de respuestas y esas respuestas nos dan diferentes manifestaciones clínicas. Es una enfermedad rara o minoritaria y por tanto está muy infradiagnosticada. Seguramente hay mucha gente que tiene síntomas de esclerodermia y que aún no ha llegado a lo mejor el especialista que tiene que llegar para ser bien diagnosticado y correctamente seguido. Es una enfermedad muy heterogénea, es como tener un dado con diferentes caras, ¿no? No tiene lo mismo de relevancia tener un 1 que un 6 en ese dado, pero todos están dentro del mismo dado, ¿no? Y esto pasa en esta enfermedad. Desgraciadamente es una de las enfermedades que tiene peor pronóstico dentro de la reumatología y de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Y hoy en día estamos delante también de una enfermedad que es crónica y que desgraciadamente tampoco podemos curar.
pero esto no quiere decir que no podamos actuar sobre complicaciones de esta enfermedad y ofrecer una serie de ciertos tratamientos que evitan que esas complicaciones puedan progresar. Aquí en la parte baja de la derecha de la diapositiva tenéis básicamente un resumen muy sencillo de lo que pasa en esta enfermedad, ¿no? El sistema inmune se altera, como se altera produce una serie de respuestas, fundamentalmente también produce una serie de autoanticuerpos que son muy característicos en esta enfermedad, se dañan las partes de la circulación más pequeñas, de hecho unas células que recubren a los capilares, que es la parte más distal de la circulación, y a partir de ahí pues se generan una serie de respuestas inflamatorias, fibróticas y también de daño vascular. Y según la importancia que tienen estos tres circulitos, el circulito verde turquesa, el circulito verde claro o el circulito morado, pues nuestros pacientes presentan una serie de manifestaciones clínicas. Aquí lo que podéis ver es cómo podemos considerar a nivel global la enfermedad. Como podéis ver en la parte izquierda, es, ya lo he comentado, una enfermedad rara. Aquella enfermedad que se considera minoritaria o rara son cuando afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes de un área y como podéis ver, pues la prevalencia ya es mucho más rara de este número que os he comentado, ¿no? Situándose alrededor de 27,7 casos por 100.000 habitantes en España o en la península ibérica. Y como podéis ver también en la parte derecha, la distribución de esta enfermedad es alrededor de entre los 30 y los 60 años el pico de casos. Sin embargo, también, aunque es menos frecuente, se pueden ver casos en la infancia o en individuos que ya están dentro de la ancianidad o vejez. Bien, enfermedad muy heterogénea y muchas manifestaciones clínicas, desde el fenómeno de Raynaud, que es una manifestación vascular que seguro que todas y todos los que sufrís esta enfermedad lo conocéis muy bien, que puede ir acompañado de complicaciones como la afectación vascular digital grave, como las úlceras digitales o la necrosis digital, la afectación fibrótica cutánea, que también define en gran parte la enfermedad, afectación pulmonar intersticial o afectación vascular pulmonar como la hipertensión arterial pulmonar, la afectación digestiva, que muchas veces está infravalorada e infradiagnosticada, y la afectación musculoesquelética, afectación renal, etcétera, etcétera. Esto solo es aquí una recogida de las frecuencias, de las proporciones más habituales de complicaciones que pueden aparecer en la enfermedad. Bien, vamos ya a las limitaciones de la enfermedad, porque aquí hemos visto que hay un mare magnum de manifestaciones clínicas que ya pueden ser fibróticas, como la fibrosis pulmonar, vasculares, como las úlceras digitales o el fenómeno de Raynaud, afectación gastrointestinal, afectaciones cardíacas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues vamos a poner algunos ejemplos según el órgano afectado, porque más que las propias limitaciones de la enfermedad, esas limitaciones vendrán dadas según el grado de afectación vascular, el grado de afectación inflamatoria o el grado de afectación fibrótica o el grado de todas ellas que puedan presentar nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del Raynaud y de sus complicaciones, hay una clara limitación en lo que es la movilidad de las manos, fundamentalmente en la manipulación fina. Los enfermos que tienen un Raynaud o complicaciones asociadas importantes tienen dificultad en cosas tan simples como escribir, coser, pero también en cosas que hoy en día son prácticamente imprescindibles para hacer una vida normal, ¿no? Como utilizar un teléfono inteligente tipo Android o tipo iPhone, ¿no? Para picar esos teléfonos, pues pueden no estar ese tamaño de letras, ¿no? O esos iconos no perfectamente diseñados para la gente que tiene este tipo de problemas, para las tablets. También es una limitación importante, por ejemplo, ahora que viene el invierno, ¿no? Y a mucha gente que esquía en invierno, pues para poder realizar aficiones como puede ser ir a esquiar, ya que la gente que tiene Raynaud y sus complicaciones dentro de la enfermedad es recomendable que no se esté expuesta a ambientes fríos y por tanto eso puede limitar también sus hobbies. No únicamente nos quedamos en los hobbies, hay gente que tiene que trabajar pues en ambientes fríos, por ejemplo, y no hay que ser un gran experto ni un gran profesional en un sector muy concreto de que haya frío, sino un reponedor de un supermercado, evidentemente tiene que poner cosas en un congelador, pues eso puede limitar también lo que es sus hábitos laborales. Respecto a la fibrosis de la piel, pues también tiene una relación con las limitaciones que se pueden presentar en la enfermedad. Cuando la piel afecta, como podéis ver aquí en la parte inferior derecha de la diapositiva,
los dedos de las manos y produce retracción como consecuencia de esa fibrosis de estos dedos, pues obviamente todo lo que es manipulación fina también va a estar afectado por la enfermedad, ¿no? Se puede limitar la movilidad si hay mucha afectación cutánea, no únicamente de las manos o de los brazos, sino de todo el cuerpo, ¿no? También nos limita a nosotros como médicos porque la afectación cutánea, si es una afectación cutánea muy extensa, una afectación que llamamos difusa, nos puede alterar la interpretación de las pruebas, como por ejemplo las pruebas de función pulmonar. De hecho, un paciente que tenga una fibrosis de piel del tórax y del abdomen muy importante, seguramente realizará unas pruebas de función pulmonar que no son óptimas o no son correctamente interpretables porque nos va a dar valores más bajos de las capacidades pulmonares que erróneamente, si no tenemos esto en consideración, podemos malinterpretar como que sí que tiene una afectación intersticial pulmonar o una fibrosis pulmonar que está aumentando o que ha aparecido. Y esta misma afectación fibrótica del tórax y del abdomen puede limitar a nuestros enfermos a una cosa tan sencilla como, y tan vital como es respirar, ¿no? Que cuando no se nos afecta ni el abdomen, que el abdomen, el diafragma es el músculo que nos ayuda más a respirar, ni el tórax, ¿no? Los músculos torácicos también nos ayudan, pues si no están afectados no nos damos ni cuenta de esto. Pero la gente que tiene mucha afectación cutánea sí que puede llegar a sentirlo. Al final, también se produce una limitación de la libertad de los pacientes y los enfermos que tenéis pues mucha afectación cutánea porque se requieren cuidados de piel, como puede ser a lo mejor la aparición de úlceras, evitar que se sobreinfecten, que nos limitan pues la realización de algunas actividades incluso al aire libre, que si tenemos toda la piel en perfecto estado, pues se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Respecto a las complicaciones respiratorias o del corazón, fundamentalmente cuando hay fibrosis pulmonar o hipertensión pulmonar o afectación cardíaca primaria por la enfermedad, pues también limitan obviamente la libertad de movimiento. Entre otras cosas, aquellos enfermos que están bastante afectados por esto, muchos pueden necesitar oxigenoterapia y aquellos que ya la utilizáis sabréis que viajar con oxigenoterapia no solamente es complicado, sino que en algunas ocasiones está contraindicado o no recomendado, como por ejemplo a lo mejor ciertos viajes a nivel transatlántico en avión o viajar a ciertas altitudes, ¿no? Esto limita la actividad física de manera regular, si se puede hacer, es fundamental en esta y en otras enfermedades, pero obviamente si tenemos una afectación del pulmón y del corazón importante, no podemos realizarlas de manera correcta. Y limitación en relaciones sociales. Ahora estamos en una época, aprovecho para recomendar a vacunarse a todo el mundo de la gripe y COVID, pero que estamos en época ya epidemiológica de presentar gripe y COVID, ¿no? Pues esto nos limita las relaciones sociales que podamos tener, ¿no? Si hay un ambiente favorecedor de infección y nosotros tenemos enfermedades respiratorias que aquellos enfermos que las tienen más riesgo de tener a lo mejor infecciones graves que otros que no las presentan, pues nos obliga a limitar nuestro campo de acción social, ¿no? Limitar relaciones con familiares, amigos, y esto no deja de ser pues algo realmente poco agradable y más en las próximas, ¿no? Cuando estamos cerca de fiestas como las próximas fiestas navideñas, ¿no? Y también se produce una limitación psicológica que va ligada a todo esto, que es el miedo, ¿no? Todo el mundo sabe que cuando uno tiene afectado el corazón o uno tiene afectado el pulmón, no es moco de pavo, no es poca cosa. Entonces ahí también, pues eso puede jugar un papel a la hora de que nos retraiga a realizar según qué actividades y por tanto limitar nuestra calidad de vida. Bien, limitaciones digestivas, pues las hay y muchas. Yo os he dicho que las limitaciones, la afectación digestiva, disculpar, es una de las manifestaciones más habituales que hay en la enfermedad y muchas veces infradiagnosticadas, y hay pequeños placeres, y aquí os pongo dos míos, ¿no? Que es un buen platito de torrendos con una buena cerveza. Pues esto, obviamente, si tienes una complicación o una afección gastrointestinal consecuencia de la enfermedad, pues puede a lo mejor limitarte este tipo de placeres. Hay limitaciones dietéticas. No quiere decir que tengamos que hacer este tipo de dietas siempre. Puntualmente, si podemos, sí. Pero sí que es verdad que independientemente de realizar una dieta mediterránea, una dieta correcta, ¿no? A nivel de proteínas, de hidratos de carbono, etcétera, etcétera,
Tener una afectación esofágica o tener una afectación del aparato digestivo a nivel del intestino delgado o del intestino grueso, pues puede limitar todo lo que podemos hacer. Y esto nos implica también limitaciones sociales, ¿no? ¿Qué decir de aquellos pacientes que presentan a lo mejor incontinencia fecal, que es una de las cosas que desgraciadamente también aparece con cierta frecuencia en la enfermedad, pues puede limitar poder ir a un sitio, a una comida, a una celebración, etcétera, ¿no? Todo esto va ligado con una limitación del bienestar y una limitación también del movimiento, ¿no? De aquellos actos a los que podemos ir. Desgraciadamente, si hay muchas complicaciones digestivas o complicaciones digestivas graves en nuestros enfermos, pues es una de las limitaciones más importantes a tener en cuenta. Estas seguramente os suenan más, porque de hecho son comunes a muchas manifestaciones de enfermedades reumatológicas, ¿no? Las limitaciones como consecuencia del dolor articular, de la inflamación articular, del dolor o inflamación muscular, ¿no? Ya nos limitan la salud, no nos permite hacer una actividad física adecuada que nos ayudaría en condiciones normales. Esta limitación es compartida, como por ejemplo hemos hablado de ella también con las limitaciones del aparato respiratorio o del corazón, ¿no? Limita nuestras actividades de ocio. Si no estamos bien a nivel articular o muscular, pues hay actividades de ocio, como puede ser jugar al pádel o jugar al tenis o jugar al ping-pong incluso, que no podremos realizar. Pero es que a veces va más allá del ocio, ¿no? Y hay gente que trabaja con un cierto una cierta necesidad de esfuerzo físico y eso puede limitar también la propia enfermedad, estas actividades laborales. Y como no, todo va ligado, todas las limitaciones se producen también ciertas interacciones a nivel social que se limitan porque no podemos realizar actividades que otra gente que no tiene la enfermedad sí las puede realizar. Y a esto, después de este pequeño resumen, también hay que recordar que hay otras limitaciones que ponemos nosotros con los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, cuando damos tratamientos inmunosupresores, lo he comentado, la gente que tiene problemas respiratorios por la enfermedad, muchas veces utilizamos inmunosupresores y esto también añade un riesgo extra, pues, a infecciones, ¿no? Pues cuando pasa esto, estamos obligados a intentar evitar al máximo posible esto. ¿Y cómo? Pues básicamente limitamos las interacciones sociales y limitamos la movilidad. Y esto va en contra de lo que es la calidad de vida de todos vosotros. Y también a veces limitamos la sexualidad o la planificación familiar, el deseo de gestación. Hay algunos fármacos que desgraciadamente tenemos que dar porque son los que nos permiten evitar el desarrollo de algunas complicaciones o frenar algunas complicaciones, pero estos fármacos no son inocuos y muchos de ellos son teratogénicos. ¿Qué quiere decir? Que si queremos o tenemos un deseo gestacional, no podemos realizarlo bajo el uso de estos fármacos y nos obliga a una planificación familiar que en ocasiones podemos interrumpir temporalmente estos fármacos para que se dé este deseo de gestación y también los podemos interrumpir, a lo mejor en el caso de varones, para que el esperma tenga la mejor calidad posible para producir una gestación normal. Pero desgraciadamente en otros casos no se puede hacer. No podemos permitir esa gestación ya que sería dejar campar a las anchas a la enfermedad y esto podría producir pues muchos problemas a los enfermos que padecen algunas de estas complicaciones. Al fin y al cabo, el resumen es que todo esto puede producir una gran limitación en lo que es vuestra calidad de vida. Pero se puede actuar más allá de esta limitación y no únicamente os hablo de lo que podemos hacer nosotros como médicos o pueden realizar los terapeutas ocupacionales, hoy se hablará bastante de esto, ¿no? Sino que también es cosas que podéis hacer vosotros, ¿no? No la lucha que hacemos nosotros, los que nos dedicamos a ver la enfermedad desde el punto de vista profesional, pero sino la lucha también que podéis hacer vosotros en contra de la enfermedad, en contra de estas limitaciones de la enfermedad, ¿no? Diferentes tipos de rehabilitación, como las que se hablarán hoy, ¿no? Adecuarte, ¿no? Puede que no puedas realizar lo que hacías antes, pero eso no quiere decir que no puedas hacer nada y por tanto te tienes que adecuar a tu estado para intentar
que esas limitaciones sean lo menos importantes posible. La comprensión es muy importante, la comprensión de vuestro entorno, ¿no? De vuestra familia, de vuestros amigos, que sean conscientes de esas limitaciones y por tanto adapten esas actividades que hacíais antes conjuntamente a esas limitaciones. Yo creo que es un punto también muy importante y fundamental. Y también la comprensión de uno mismo, ¿no? De saber que tiene a lo mejor cosas que antes hacía y no puede hacer y adaptarse a cosas que sí que puede hacer y que a lo mejor le pueden enriquecer tanto como aquellas que podía hacer anteriormente. Por tanto, lo último va englobado con los 4 puntos anteriores, ¿no? Que es la adaptación a esta nueva situación que podéis tener, que a veces es temporal, pero otras veces ya se mantiene durante todo el tiempo. Y sin más, os agradezco la atención y doy paso a Sandra y a su equipo para que den lo que es sí el grueso de la charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván, por todo lo que nos has comentado. Ha sido muy interesante. Y al hilo de lo que tú comentabas, voy a proceder a compartir mi presentación. Vale, creo que ya se ve, ¿verdad? Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Sandra, Sandra Martínez Pintello, y es un placer para mí el poder participar, el poder estar hoy aquí en este webinar, Activar capacidades, el papel de la terapia ocupacional en la esclerodermia, organizado por la Asociación Española de Esclerodermia. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis interesado en el tema y nos estáis viendo, y a las que nos veréis después. El objetivo de nuestra participación en el webinar es presentar el estudio que estamos desarrollando y los avances del mismo. Espero que os resulte de interés y que contribuya o pueda seguir contribuyendo a construir conocimiento y el apoyo desde y para la comunidad. Voy, un segundo que no pasa. Ahora sí. El proyecto de investigación que estamos desarrollando y al que se hacía mención al inicio lleva por título Funcionalidad, calidad de vida y equilibrio ocupacional de personas con esclerodermia, y fue premiado o financiado por la Asociación Española de Esclerodermia bajo la segunda ayuda de investigación Malena Garrido. Este proyecto nació de la necesidad de comprender mejor cómo la esclerodermia impacta en la vida diaria. Aunque, pues, además, como decía, al hilo de lo que ha presentado Iván, sí que se conocen bastantes aspectos clínicos de la enfermedad. Todavía existe poca evidencia y sobre todo poca evidencia científica sobre cómo impacta esto, o sea, qué impacto funcional y ocupacional tiene, especialmente desde la perspectiva de las propias personas que viven con esclerodermia. Antes de nada, os quiero contar un poco, pues, quiénes somos, ¿no? O quiénes formamos parte de este proyecto. El grupo de investigación está formado por 9 investigadoras e investigadores con experiencia en terapia ocupacional y análisis de datos. Todos formamos parte del grupo de investigación en bienestar, ocupación y participación y salud, IBIOPS, que es un grupo reconocido como emergente por el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. ¿Vale? Y prácticamente todos somos personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, exceptuando Jessica Dasner, que es profesora investigadora de la Washington University en San Luis. El objetivo general del proyecto es identificar las necesidades de las personas con esclerodermia en términos de funcionalidad, calidad de vida y equilibrio ocupacional, y
después de conocer estas necesidades, en base a ellas, proporcionar un asesoramiento personalizado desde terapia ocupacional para mejorarlas. Pero, ¿por qué ponemos el foco en estos tres aspectos? Pues porque, bueno, ya ha comentado un poco Iván, la esclerodermia no solo implica manifestaciones clínicas, que además son muy diversas, que es lo que comentaba del lado, sino que pueden repercutir directamente en la manera de desempeñar las actividades de la vida diaria, en la gestión de la energía del día a día, en el manejo del dolor y en la posibilidad de mantener rutinas estables y satisfactorias que sean significativas para la persona. Todo ello tiene un impacto directo en la autonomía y en el bienestar de cada persona. Para alcanzar este objetivo grande, nos planteamos tres objetivos más pequeñitos o específicos. El primero de ellos consiste en identificar de forma detallada las necesidades relacionadas con la funcionalidad, la calidad de vida y el equilibrio ocupacional. Este objetivo constituye la base sobre la que construiremos, o la que estamos construyendo, todo lo demás. Necesitamos comprender primero qué está ocurriendo en la vida diaria de las personas, cuáles son los retos más frecuentes, qué actividades generan mayor demanda física o emocional y qué factores pueden estar limitando la participación. ¿Vale? Y ahora a continuación os voy a contar qué herramientas estamos utilizando para poder responder a este primer objetivo. ¿Cómo estamos sacando esta información? Pues esta información se está sacando, en primer lugar, a través de un cuestionario, la hemos sacado ya, de hecho, ya ha pasado, a través de un cuestionario diseñado para obtener una visión amplia de la situación de cada participante. A través del cuestionario recopilamos datos sobre aspectos claves de la esclerodermia y su impacto ocupacional, como son el grado de discapacidad, la edad de inicio de la enfermedad, con qué edad se le diagnosticó la enfermedad, las condiciones de salud asociadas y los tratamientos recibidos, el nivel de funcionalidad en la vida diaria, la calidad de vida percibida por la persona, el equilibrio ocupacional, también autopercibido, cómo le interfiere la disnea en las actividades de la vida diaria y el uso o las necesidades no cubiertas de productos de apoyo y de asistencia personal. Es decir, si utiliza algún tipo de producto de apoyo, como pueden ser unas pinzas de alcance, unos calentadores, o si considera que necesita algún producto de apoyo y no lo tiene. Y lo mismo, la asistencia personal. La segunda herramienta que hemos utilizado para identificar las necesidades es un diario de seguimiento. La finalidad de este diario es recoger información más contextualizada y dinámica sobre cómo evoluciona la esclerodermia en el día a día. Tenemos que entender que mientras que el cuestionario nos muestra una fotografía, digámoslo así, general de la situación de la persona, porque al final el cuestionario se responde solamente una vez en un momento determinado, el diario lo que nos permite es observar cómo van variando en el día a día los síntomas y así podemos tener más información, entender mejor qué situaciones concretas generan dificultades y qué factores las desencadenan y cómo afectan en el día de la persona. En este diario, las personas que participaron registraron durante, como he dicho, cada día, aspectos como la rigidez, el dolor, la fatiga, los síntomas gastrointestinales y las manifestaciones específicas como son el fenómeno de Raynaud, las úlceras digitales o la calcinosis. Antes de seguir, no lo he comentado todavía, pero quería decir que tanto el cuestionario inicial como el diario lo elaboramos en conjunto investigadores con miembros, sobre todo con el equipo directivo de la asociación, porque al final consideramos que las personas que conviven con una condición específica son las más expertas, ¿no? Entonces, a nosotros como investigadores, investigadoras, se nos pueden quedar cosas en el tintero y consideramos que era clave mantener reuniones con la asociación para llegar a tener unas herramientas de medida lo más
lo más válidas posibles, ¿no? Que recogieran la información más interesante y pues, más impactante. De hecho, por ejemplo, los síntomas gastrointestinales, sinceramente, en la primera versión no los habíamos tenido tan en cuenta. Y al hablar con la asociación, pues nos dimos cuenta, nos hicieron ver o sea, que era algo clave, ¿no? Y que realmente impacta muchísimo en cómo la persona pues, puede, puede vivir ese día, ¿no? Con las actividades que tenía previstas hacer. Vale, os he contado dos herramientas. Bueno, pues la tercera que utilizaremos, que esta todavía no la hemos llevado a cabo, es un grupo de discusión. Un grupo de discusión es una conversación con, pues en este caso, personas con esclerodermia y comentar temas clave. Porque la finalidad es profundizar en las necesidades que hemos identificado en las herramientas anteriores, tanto en el cuestionario como en el diario, y recoger matices que solo surgen cuando se comparte la experiencia en un espacio colectivo, es decir, cuando interactuamos con más personas. ¿No? Porque es verdad que pues si respondemos al cuestionario y al diario, generalmente vamos a estar solos y a lo mejor hay cosas que se nos pueden, o sea, que no pueden aparecer, ¿no? Que no caigamos cuando lo estamos rellenando. Pero en un grupo de discusión, pues a lo mejor una persona comenta algo y dice la otra, ostras, pues es verdad, no había caído, pero a mí esto también me pasa. Entonces así se recoge información que anteriormente pues puede ser que no haya salido. Vale. Una vez recogida toda la información a través del cuestionario diario y grupo de discusión, daremos paso a la siguiente fase del proyecto, ¿vale? Que es el objetivo 2, la exploración de la relación entre las variables. Una vez tengamos todos estos datos, lo que queremos ver es cómo, bueno, ahora os lo cuento, como me adelanto, cómo se relaciona la información, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer a través de análisis estadísticos. Como os decía, integraremos toda la información obtenida y empezaremos a identificar patrones, relaciones y cuáles son las áreas prioritarias de intervención. ¿Vale? Que será el paso siguiente. Es decir, en esta fase lo que vamos a buscar son conexiones entre las distintas, entre toda la información que hemos recabado, digámoslo así. Y en el tercer y último objetivo específico, la última parte del proyecto, pasaremos a identificar necesidades, o sea, perdón, pasaremos de identificar necesidades, que es lo que hemos hecho hasta ahora, a diseñar y aplicar un programa de asesoramiento personalizado desde la terapia ocupacional. Para ello, contaremos con una muestra formada por 24 personas, 12 de ellas recibirán la intervención y 12 no. Y esta estructura comparativa lo que nos permite es evaluar el impacto del programa y analizar si las mejoras observadas se deben a la intervención o no. Por ejemplo, imaginaos que todas las personas experimentan cambios positivos. Si no comparamos entre personas que han recibido la intervención y las que no, no podemos saber si esos cambios positivos son debidos a la intervención o resulta que es que ha habido, pues imaginaos, unas semanas de mejor tiempo. Y entonces eso es lo que realmente ha hecho que las personas se encuentren mejor, no la intervención. Esta intervención va a tener una duración de 8 semanas, con una sesión por semana, y va a ser desarrollada de forma online para facilitar la participación independientemente del lugar de residencia o de las fluctuaciones en el estado de salud, independientemente del estado o sea, del lugar de residencia, pero todas van o sea, la muestra va a estar formada por personas que vivan en España. Pues por lo que os decía, porque si hay otras variables que no podemos controlar, como puede ser el clima, las horas de luz, etcétera, pueden confundir también las relaciones. Lo que se va a trabajar principalmente en esta intervención es el autocuidado y el manejo del dolor,
la conservación de energía y la planificación diaria, las adaptaciones en el entorno y recomendación de productos de apoyo, el equilibrio entre trabajo, autocuidado y ocio, sería lo que os he comentado antes del equilibrio ocupacional, y la ayuda en la generación de rutinas. Y ya para acabar, os quería mostrar esta imagen que es como una fotografía de lo que ha sido todo el proceso y de lo que queda por hacer, ¿vale? Que es como el cronograma completo del proyecto. Os cuento que en diciembre del año pasado, de 2024, o sea, va a ser pronto un año, firmamos el convenio con la asociación. Y esto pues ya nos permitió iniciar formalmente el trabajo conjunto. Entre abril y julio de este año, de 2025, se llevó a cabo la fase del cuestionario transversal, que ahora a continuación Cristina os mostrará pues, resultados descriptivos que hemos podido empezar ya a sacar. Y posteriormente, en octubre de 2025, hace relativamente poco, llevamos a cabo la recogida de datos a través del diario. El 15 de noviembre llevamos a cabo la jornada Diálogo Abierto, Realidades y Retos Ocupacionales en Esclerodermia, que forma parte del trabajo de divulgación y transferencia del proyecto, ¿no? Porque al final que nosotros obtengamos unos resultados no tiene sentido si esos resultados no se comparten con la sociedad, sobre todo con la sociedad, o sea, con la parte de la sociedad que está implicada. Y nos queda pendiente llevar a cabo los grupos de discusión que os comentaba, la diapositiva esta que salía con la mesa y las sillas alrededor, que bueno, se llevarán a cabo, se intentarán llevar a cabo en diciembre o en enero, y la intervención, que bueno, si todo va bien, se llevará a cabo, yo creo que más bien será para abril. Y además, pues a lo largo de todo este tiempo, desde el inicio, vamos analizando, controlando los datos que vamos recogiendo. Hasta aquí la presentación del proyecto. Espero no haber sido muy aburrida y que no se hayan quedado muchas cosas, o sea, que no os hayáis quedado pensando, o sea, sin entender lo que yo decía, y si no, para eso luego tenemos el turno de preguntas. Y le doy el paso a mi compañera Cristina, que como os decía, os va a presentar los resultados obtenidos hasta ahora. Entonces, dejo de compartir. ¿Vale? Muchísimas gracias. No te oímos, Cris. ¿Ahora me oís? Sí, sí. Perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias, Sandra, y a Iván y a todos los que estáis aquí presentes esta tarde y los que luego nos vais a ver. Hemos podido hacer bueno, un poquito de resumen de los resultados que hemos hecho con la codificación de los datos y ahora nuestro estadístico está analizando tras realizarlo y estamos viendo que los resultados, la verdad es que son de gran interés, tanto para dar visibilidad a la esclerodermia como a los que la sufrís y para dar visibilidad y para ser conscientes de las necesidades que tenéis y darlas a conocer, va a ser la verdad muy interesante. Os voy a compartir estos primeros datos que hemos obtenido. A ver si se pueden ver. Aquí, y ahora le doy aquí. A ver. Presentación. A ver. ¿La estáis viendo? ¿Sí? Vale, a ver, estoy intentando ponerlo en pantalla grande. Ya está. Perfecto. Pues fijaros, en el primer cuestionario, que fue el que os ha comentado Sandra, que se pasó, mirar cómo en lo referente a los datos sociodemográficos, la mayoría de los participantes han sido mujeres. Han participado 179 personas, pero finalizar, lo que es finalizar el cuestionario, lo han finalizado 165. Y como veis, en la proporción, una mayoría ha sido de mujeres frente a los hombres.
En cuanto a la situación laboral, no, perdón, en cuanto a la edad, ya veis que la edad, pues bueno, la proporción sobre todo, la mayoría de las personas han sido entre la línea entre los 45 y los 60 años. La mayoría de las personas participantes rondaban, aunque había personas desde los 20 y algunas de 80 años, la mayoría, el mayor porcentaje, ha estado entre los 45 y los 60 años. De los 165 participantes y 179, lo que pasa es que es 165 que han finalizado todo el cuestionario. A nivel de la situación de estado civil, la mayoría de las personas pues estaban casadas, viviendo con su pareja o casadas o con pareja, viviendo con alguien. Solteros había una, a ver, ¿dónde está aquí? Con su cónyuge vivían un 72%, un 38% vivían con sus hijos o hijas y solo un 13% contestó que vivía solo, y luego ya que vivía en una menor proporción con sus hermanos o con otras personas o solo. Con respecto a los estudios, ya se ve que la mayoría de las personas participantes tenían en un grado mayor a un 60%, tenían un grado, una licenciatura o una diplomatura universitaria, en menor proporción pues un ciclo formativo de formación profesional, un grado superior, otro menor porcentaje un ciclo formativo profesional de grado medio, y luego ya pasaríamos a personas que tenían un máster y luego ya pues bachillerato, estudios secundarios, pero ya vemos que el nivel intelectual, la verdad, en esta muestra es bastante alto. Hay mucha gente que tiene ya unos niveles incluso de doctorado, de máster y de estudios universitarios. Respecto a las zonas geográficas a lo largo de España, tenemos que distinguimos entre lugar de nacimiento y lugar de residencia. Actualmente se ha contado que tenemos un 14% de las personas viven en Madrid, un 13,4% viven en Barcelona, en Zaragoza un 6,2% y un 5% en Navarra, y luego ya en menor proporción en otras ciudades de la geografía española. A nivel de laboral, pues lo que tenemos es que un 36,9% de los participantes están trabajando a tiempo completo. Pero después, fijaros, del 36,9% que trabajan a tiempo completo, ya pasamos a un 18,4% de personas que son pensionistas por incapacidad laboral. Es un porcentaje bastante alto. Luego ya pasamos a un 12,3% como ya trabajos a tiempo parcial, y luego ya pasamos como jubilados o prejubilados que no sea por discapacidad, un 9,5%, y pensionistas por discapacidad con pensión no contributiva en un 8,4%. Luego también había menores porcentajes de personas dedicadas a las tareas del hogar o en baja temporal. Pero fijaros el alto porcentaje de pensionista por incapacidad laboral, aunque también el alto porcentaje mayor es de personas trabajando a tiempo completo. Estos datos sociodemográficos se necesitan para poder saber qué tipo de muestra hay, cómo son las personas que han participado en este estudio. Y eso es muy importante, aunque en un principio no parezca que tenga gran interés. Los ingresos mensuales netos se preguntaron por persona, no por familia. Entonces, bueno, se preguntó por intervalos de ganancia, y entonces el nivel más prevalente fue entre 1.000 y 1.999 euros, que ahí están un 36,9% de las personas encuestadas, seguido de entre 2.000 y 2.999 euros con un 21%. Pero también el siguiente tramo es de un 15%, personas que ganan solo entre 500 y 999 euros al mes. Entonces, bueno, pues ahí están los rangos, lo cual también evidencia que igual una persona con esclerodermia no puede tener un trabajo a tiempo completo, lo tiene que tener a tiempo parcial, con lo cual la ganancia económica es menor. Porque también
hay participantes que no reciben ingresos o, bueno, pues también hay otro tipo de respuestas ya en menor porcentaje. Pues lo que os he comentado antes, la mayoría viven con su cónyuge o pareja estable, también un alto porcentaje con sus hijos, también hay personas que viven solas y luego ya, bueno, pues alguna con amigos o con sus hermanos. Lo que no hay duda es que el tipo mayoritario de esclerodermia entre los participantes es la esclerodermia sistémica, con un 81% de los participantes afectados por la esclerodermia sistémica y solo un 8,4% están afectados de la localizada. Luego hubo gente que contestó otros o no sabe, no contesta, pero la mayoría, el gran porcentaje es esclerodermia sistémica. Conforme respecto al número de años que está viviendo esa persona con la enfermedad, la media, teniendo todos los datos, la mediana, el promedio sería de unos 11,57 años. O sea, fijaros, personas que están conviviendo con esta enfermedad desde hace más de 11 años. Ese sería como un poquito el valor promedio que encontramos, aunque también había personas que llevaban más de 20 años que llevan con la enfermedad o personas que llevan menos de 4 años, pero el promedio se sitúa en que es una enfermedad que las personas viven con ella desde hace más de 11 años. Con respecto al grado de discapacidad, un 44,7% de los participantes dijeron que no tienen ningún tipo de grado de discapacidad reconocido. Y un 45,3%, que también es un valor porcentual bastante alto, sí que tenían un valor del 33% o más reconocido de discapacidad, un 45,3% de las personas. El resto decía que no lo sabía o que, bueno, o por otras causas que eran respuestas que no pudimos codificar. Pero fijaros, de estas personas que sí que dijeron que tenían discapacidad del 45,3%, hubo un... hubo hubo varias personas que ya reportaron que tenían un grado de discapacidad. Entonces se reportó que de estas personas hay un alto porcentaje que la discapacidad es bastante superior al 33%. Fijaros también que en esto sí que por favor os pediría, porque es muy importante para este estudio, sobre todo ahora que vamos a empezar con los grupos de discusión, es muy importante si podéis participar con vuestra experiencia, con los que os pasa a diario, porque fijaros, de las 165 personas que totalmente contestaron al cuestionario, solo han contestado al diario 92, que también lo agradecemos muchísimo y es una información hiper valiosa porque de esa información hemos sacado, no os podéis imaginar que lo veréis en los resultados importantísimos. Entonces, si os podéis animar y participar en los grupos de discusión, de verdad se pueden conseguir grandes cosas con este proyecto. En el diario que se preguntó por la rigidez, el dolor, pues la disnea, la fatiga, los trastornos gastrointestinales, que todavía esos datos los tenemos por analizar, pero nosotros sí que los hemos visto, hemos visto toda la tabla con todas las respuestas y os podemos decir que son muy reveladores, muy reveladores. Ya aquí, a ver, es que aquí no veo esto lo que es. Ay, 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 ay. Esto es la tasa de personas que contestaban el diario por día. Por día, los que contestaban, los que dejaban alguna pregunta por contestar y luego los que ya terminaban el cuestionario y le daban al clic de enviar. Porque hay veces que empezamos el cuestionario, igual nos llaman por teléfono, se nos quema la cena y dejamos las preguntas pues eso, sin contestar o no le damos al clic este de enviar que es normal, que es normal. Entonces, pues eso, con todos los finalizados, por los días que fue un mes de preguntar por el diario. Y esto es un poco el resumen que os puedo contar por el momento, que los datos más interesantes están por venir. Y doy paso a mi compañero Rafa y cualquier duda nos preguntáis. Muchas gracias.
Ahora, vale, que no lo veía yo. Bien, como una de las primeras acciones que llevamos a cabo fue la de desarrollar una primera jornada de puesta en contacto en la que pretendimos tener en cuenta las realidades y los retos ocupacionales de la esclerodermia. Esta jornada se llevó a cabo el día 20 de noviembre y la idea era dar voz, mostrar las experiencias de quien conviven con esta enfermedad. El público fundamentalmente fueron terapeutas ocupacionales y nos interesaba que se conociera un poco el perfil de esta enfermedad que muchas veces no es muy conocido. La jornada completa fue organizada por la Asociación Española de Esclerodermia, por el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Aragón y por el Grupo de Investigación IBIOPS, que es el grupo que hemos expuesto durante hoy un poco el proyecto en el que estamos participando junto con la Asociación Española de Esclerodermia. La idea fundamental era escuchar a personas con esclerodermia, comprender un poco cuál era la situación y avanzar. Ya teníamos datos, el grupo de investigación, ya teníamos una serie de datos, una serie de informaciones, pero después de un primer contacto que tuvimos el año pasado con Alfonso y con Idoia, lo que hicimos fue hacer una jornada en la que se compartiera un poco más de esa experiencia, que yo creo que fue muy interesante. En concreto, en la mesa redonda fue donde más pudimos hacer esta compartir experiencias. En la jornada participaron Alfonso Sánchez como representante de la Asociación Española de Esclerodermia, Mamen Sánchez como trabajadora social de la misma, y en la mesa redonda Idoia Otazu, Alexandra Portales y Raquel Castán. Idoia y Alexandra nos explicaron cómo conviven con la esclerodermia, cómo han ido desarrollando rutinas, adaptaciones y estrategias para mantener su autonomía. Y Raquel Castán nos explicó experiencias en el Hospital San Jorge de Huesca que se han desarrollado en la unidad de rehabilitación con personas que tienen esclerodermia, en la unidad de terapia ocupacional y en la unidad de fisioterapia. La idea en este sentido era conocer un poco las necesidades, los retos, los logros cotidianos y también las propuestas concretas desde las personas con esclerodermia y profesionales que están vinculados con la esclerodermia. Las realidades comunes a lo largo de la vida se vieron una serie de aspectos que voy a detallar uno por uno, porque yo creo que es importante o puede ser interesante ver un poco. Supongo que quien convive con la esclerodermia o quien la conoce, para ellos no es una novedad, pero yo creo que es interesante porque fue bastante revelador para mucha gente que después ha compartido con nosotros el conocer de primera mano todo este tipo de situaciones. Fue bastante revelador y yo creo que es interesante ponerlo hoy en relieve también. Los desafíos más frecuentes son los relativos a las barreras cotidianas, las cosas pequeñas que cotidianamente hacemos sin pensar y que las personas con esclerodermia tienen problemas, como para abrir un bote, para manejar utensilios de cocina, situaciones con la temperatura, con el frío, con productos que tienen frío, con los congelados o para realizar esfuerzos manuales. El aspecto de la funcionalidad de la mano, la fatiga y la rigidez también se pusieron de manifiesto en la exposición.
La idea, se compartió también la idea de la necesidad de la atención temprana de apoyo profesional. Eh, Parece que no hay una derivación a terapia ocupacional o fisioterapia hasta que no hay una limitación más severa, por lo que la tarea de prevención o la tarea de mantenimiento se ve perjudicada. En este sentido, se hizo énfasis en este tipo de situaciones. Los productos de apoyo y las adaptaciones, desde el enfoque de la terapia ocupacional, pero primero se enfocó desde la parte de las personas con los pacientes con esclerodermia, que nos comentaron sus adaptaciones, a veces espontáneas, a veces por prueba y error, a veces por compartir con otras personas en la asociación de qué es lo que me funciona, qué es lo que no me funciona, los engrosadores, los calentadores de manos, que nos comentaron que la asociación tiene pues, una serie de productos que conoce que funcionan mejor y que los tienen un poco más disponibles, plantillas calefactadas, utensilios adaptados, una serie de elementos que se han utilizado y que tienen importancia. En ese sentido, pues por ejemplo, los terapeutas ocupacionales sí que tenemos experiencia con ello y quizá, y luego lo comentaremos, la posibilidad de una colaboración más estrecha en ese sentido. Por otro lado, se comentó también el poder, la Asociación Española de Esclerodermia como un espacio de acogida, como una, podríamos decir, una segunda familia que acompaña, que informa, que organiza talleres, que promueve actividades. De hecho, el día que Alfonso estuvo con nosotros, luego tuvo un café que suelen hacer periódicamente, en este caso se incorporó al de Zaragoza, y bueno, la promoción de actividades y la creación de redes de apoyo que es un papel fundamental y se destacó en la jornada. Por otro lado, aquí nosotros hemos venido a hablar de nuestro libro, de nuestro proyecto, y evidentemente para nosotros la terapia ocupacional creemos que puede ser de gran ayuda para las personas con esclerodermia. Muchas personas con esclerodermia no la conocen. Bueno, en general muchas personas no la conocen, pero las personas con esclerodermia son un objetivo de intervención, pueden tener un apoyo fundamental de personas de profesionales de la terapia ocupacional, y parece que no se tiene acceso a ella porque no se deriva, porque los profesionales que pueden derivar a terapia ocupacional no la conocen tampoco. Y yo creo que en ese sentido este proyecto sí que puede ser una herramienta para dar a conocer la eficacia, las posibilidades que se pueden desarrollar con intervenciones, terapia ocupacional, fisioterapia, otras intervenciones que pueden ser necesarias y sobre todo antes de que se produzca un daño que sea difícil de subsanar o que ya sea tarde para estrategias que pueden permitir un deterioro más progresivo. La terapia ocupacional, en la experiencia en este caso de Raquel Castán, que estuvo explicando la experiencia en el Hospital San Jorge de Huesca, sí que estaba más centrada unida a un grupo de trabajo de la artrosis y artritis, pero sí que es verdad que hay otros aspectos donde se puede trabajar. Las propuestas de futuro que se hicieron en la mesa redonda y posteriormente durante la charla derivada de la misma fue la posibilidad de hacer una colaboración en diseño de productos de apoyo asequibles o que no existen o adaptaciones individuales. Y en ese sentido, la posibilidad de hacer un catálogo específico de productos de apoyo para esclerodermia, en el que podríamos participar desde el proyecto y desde hay compañeros que durante la charla se ofrecieron, incluso alumnos, para hacer su propio trabajo, en este caso un trabajo fin de grado, destinado a personas con esclerodermia, a favorecer el desempeño. También se propuso el desarrollo de grupos de discusión específicos
en el que se hablara de temas concretos. En este caso, se citó la posibilidad de programar una futura jornada dedicada exclusivamente a adaptaciones y productos de apoyo, porque la verdad es que ese tema se llevó bastante parte de la reflexión final y de un poco el diálogo que hubo en la jornada. Y luego un poco el asesoramiento personalizado, el poder realizar sesiones individuales que permitieran pues concretar más. Hay veces que los productos de apoyo valen para unas personas y no para otras, y a veces el asunto es saber exactamente qué producto o cómo usar el producto de apoyo para que sea útil para una persona. Bien, un poco para terminar, pues nuestra propuesta es trabajar juntos. Nosotros tenemos un enfoque centrado en la persona, y por ello pues, las personas con esclerodermia en nuestro proyecto son lo más importante, pero no solo lo más importante desde fuera, sino tiene que ser el centro y quienes controlan un poco la situación. Por eso todas estas propuestas no tienen sentido sin la colaboración de nuestro grupo, los profesionales que sean, y las personas de la asociación en este caso, o las que participen en el proyecto. Y nuestro objetivo fundamental es desarrollar soluciones prácticas con el proyecto, con las acciones que se vayan desarrollando progresivamente. Nuestra intención es generar soluciones prácticas que sirvan en lo cotidiano. Y bueno, pues eso, nuestra propuesta es seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Bueno, pues os doy las gracias a todos los ponentes que ha habido, y al doctor Iván, a Sandra, a Cristina y a Rafa. Muchas gracias por lo interesante que ha sido esta charla. Y bueno, deciros pues que está abierto para que las personas que están viendo este tema pues puedan preguntar lo que quieran a través de nuestro chat. Si no queréis preguntar nada o se os ocurren las preguntas más adelante, nos las podéis hacer llegar a la asociación y nosotros le preguntaríamos a cada uno de las personas, de los ponentes que han estado hablando. Y bueno, yo decía sobre este proyecto, que es muy interesante, estoy deseando que salgan ya los resultados. He sido una de las que ha participado y la verdad que me ha gustado mucho porque es verdad que cada uno nos apañamos como podemos. Y cuando vamos a café o cuando vamos, nos vemos así un grupito, pues te dicen, pues mira, pues yo cojo las cosas del suelo con esto. Digo, ah, mira, pues eso es interesante, pues me lo voy a apuntar. Y entonces vamos, pero que esto se recoja así, la verdad que me parece súper, súper interesante y estamos todos muy ilusionados. La junta directiva está súper emocionada con esto y yo sé que la mayoría de los socios también, si no el 100%. Lo que pasa que es verdad que muchas veces, como has comentado tú, Sandra, cuando llega, hemos tenido, cuando se estaba haciendo, yo me acordaba de esto, cuando se estaba haciendo las preguntas, el diario, había días, de verdad, ¿eh? Qué trabajito me ha costado. Aquí en Córdoba empezaron a bajar las temperaturas. Esto de pronto y porrazo. Un frío que no tenían ni ganas de coger el teléfono ni para mirar nada. Vamos, el teléfono, lo que sea, para mirar nada. Horrible. Pero bueno, mm, lo hice, pero la verdad que costaba muchas veces mucho trabajo. O cuando te sentías mal. La verdad que por parte de, yo sé que de la mayoría de los socios ha sido un esfuerzo grandísimo y la verdad que esos subidones y esas bajadas que ha habido a la hora de rellenar, creo que la mayoría ha sido por encontrarnos regular, sino tirando para mal. Así que, pero de todos modos, si de ahí va a salir el libro de Petete grande y eso no va a resolver todas las dudas, yo, vamos, yo me voy a callar ahora que hay preguntas. Isabel Noguera pregunta, dice, he querido entender que es un derecho solicitar a nuestros especialistas la derivación a terapia ocupacional y rehabilitación.
Ojalá. A ver, nosotros pensamos que lo que es bueno es que muchas veces el profesional que te debe derivar o que te puede derivar no conoce a la terapia ocupacional. La suerte que tuvieron, por ejemplo, en la experiencia del Hospital San Jorge, Huesca es una ciudad pequeña y el hospital también es un hospital pequeño. Ese hecho hace que se conozcan más entre todos. Entonces, sí que nos queda un poco la idea de que no se conoce la terapia ocupacional en el sentido de cómo puede ayudar a la esclerodermia. Quiero decir que sí que está vinculada con otro tipo de patologías o con otro tipo de condiciones de salud, pero no está vinculada a la esclerodermia. Entonces, yo creo que precisamente resultados de este estudio sí que pueden derivar, darlos a conocer en entornos también donde existe unidades de tratamiento o en otras en las que no, sí que podría dar un poco pie a que, a ver, derecho, no lo sé, yo derecho, pero sí por lo menos que alguien contemple esa posibilidad, porque seguramente no hay mala fe en no derivar a terapia ocupacional, seguramente es más parte del desconocimiento. A ver, digo terapia ocupacional, pero también puedo decir fisioterapia, porque hay otras circunstancias cotidianas en la esclerodermia que también pueden ser trabajadas en fisioterapia y a fisios a lo mejor solo te mandan cuando te has roto algo o cuando tienes algún problema más de una fractura o un tema muscular. Cuando este tipo de patologías también requieren de, yo qué sé, fisioterapia respiratoria, como podría ser. No sé si he respondido exactamente, pero es más un deseo que una derecho, pues tenemos derecho a una sanidad digna a todos, pero claro, otra cosa es cómo se organiza el asunto y los recursos, cómo están distribuidos. Bueno, como nosotros tenemos mucha fe, los enfermos de esclerodermia tenemos mucha fe, siempre esperamos algo más y esperemos también que llegue el momento que la terapia ocupacional sea también recetada por nuestros médicos de cabecera, ya sean los reumatólogos o los médicos internistas que también se ven. Bueno, pues no hay más preguntas, simplemente la gente estará pensando sobre esto y entonces yo me supongo que si hay alguna, pues ya la derivaremos. Y otra vez agradecer de corazón pues vuestro tiempo dedicado a esto y sobre todo el tiempo que estáis dedicando a este proyecto tan grande. Y por favor, si necesitáis más ayuda, pedidla, que, bueno, volvemos a dar una rulé por la asociación a ver quién se apunta a más cosas para que esto salga, porque yo creo que va a ser una cosa muy, muy, muy importante para nosotros y sobre todo muy beneficiosa. Muchísimas gracias de corazón. Gracias a vosotros. Solo decir que cuanto más os conocemos, más os agradecemos la ayuda, ¿eh? Y también que no parezca esto que estamos así como diciendo que no nos ayudáis. Sí, valoramos mucho vuestra colaboración en el proyecto, ¿eh? Vale, pues muchísimas Sí, gracias. yo no quería irme sin dar las gracias también, que no las he dado cuando tenía el turno, pero vamos, estamos súper, súper agradecidas por toda la participación. Entendíamos, de hecho, yo no esperaba realmente, igual no era muy positiva, tanta participación en el diario. O sea, esperaba que empezara mucha gente, pero que acabara muy poca y realmente no ha habido tanta diferencia entre el inicio y el final. Y eso es súper valorable, porque además es un mes, fue en octubre, que ya empezó a hacer frío, lo que tú comentabas. Y, o sea, estamos súper agradecidas del esfuerzo que hicisteis por participar cada día. También hubo algún fallo técnico que no llegó el diario cuando tenía que llegar y aún así no perdimos apenas a nadie por el camino y si perdimos a alguien puede ser por circunstancias que cada uno tiene que no conocemos, claro. Entonces, muchísimas gracias. No. Bueno, pues ya está. Pues simplemente agradeceros de nuevo a los tres y al doctor Iván. Y bueno, y esperemos tener otra la próxima charla y los resultados y que nos sirva para todos. Y bueno, pues doy por finalizada la charla, ¿vale? Gracias a los tres y a los Gracias, cuatro. gracias. Que vaya bien. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos. Adiós.